Él llegó de lo más herido. Ella lo sanó. Lo inesperado que siguió es simplemente extraordinario. Javier regresó a su pueblo costero con la carga de fracasos pesando en su pecho como si fuera una losa. A los 28 años, había perdido su trabajo en una reconocida empresa agrícola de la ciudad, y la decepción continuaba resonando en su mente. Un eco constante que no podía silenciar. Su figura, en lugar de erguirse con orgullo, se había encorvado bajo el peso de las expectativas familiares. Su padre, un horticultor célebre en la región, había sembrado en él la esperanza de que alguna vez florecería en el mismo terreno. Pero ahora, caminaba entre recuerdos de su infancia, sintiendo cómo cada rincón de su hogar lo miraba con reproche. La casa familiar, colmada de risas pasadas, se convirtió en un refugio lleno de soledad. Javier buscaba consuelo en Ana, su amiga de la infancia que había regresado de la capital tras estudiar arte. A sus 27 años, ella irradiaba una luz que Javier anhelaba. Sus charlas recorrieron el camino hacia el alma, y aunque comenzaba a sentir cómo esas pláticas lo envolvían en una cálida brisa, también lo llenaban de inquietud. Ana, como una artista que ve vida en lo que otros pasan por alto, encontró el brillo que Javier había enterrado bajo las dudas que lo consumían. Pero a la comunidad no le gustaba el vínculo entre ellos. Las miradas suspicaces decían más que las palabras. ¿Qué hacía un ingeniero agrónomo sin éxito, rodeado de las obras de una artista? Javier sentía cada murmullo como un golpe en su autoestima. Su mente se llenaba de preguntas crueles que lo atormentaban. ¿Era realmente digno de su amistad? ¿Por qué el éxito de Ana se convertía en un reflejo de su fracaso? La presión crecía como un viento incontrolable, y en su interior, la tormenta comenzó a rugir. Determinado a redimirse, Javier se lanzó a un desafío, casi heroico: organizar una exposición para que las obras de Ana brillaran. Esta idea ardía en su corazón, una chispa de esperanza que prometía iluminación en medio de su oscuridad. Pero el camino hacia ese evento era un calvario. Cada paso que tomaba se sentía más pesado. Las críticas de la comunidad arremetían a su alrededor. La ansiedad lo invadía, y su mente se llenaba de pensamientos disonantes. ¿Sería suficiente? Todo lo que había hecho, cada esfuerzo, se presentaba como un hilo frágil al borde de desgarrarse. En los días previos a la inauguración, su mundo se volvió un laberinto de emociones incontrolables. Las inseguridades lo atormentaban, pero tan intenso como el caos era el deseo de ser visto, de que su esfuerzo valiera la pena. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, una revelación inesperada llegó a él al desenterrar documentos familiares en el viejo baúl de su padre. Cada página desvelaba secretos que rompían con la imagen idealizada de su padre, y con ello, se abría la posibilidad de reconfigurar lo que significaba el éxito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exposición se acercaba, y mientras Javier miraba las obras de Ana, una profunda incertidumbre lo envolvía. La pregunta que resonaba en su mente se tornó un grito silencioso. ¿Valdrá la pena este sacrificio si al final no puede ser feliz consigo mismo? Con este dilema palpitando, Javier se encontró al borde de un nuevo precipicio, dejando al lector en la expectativa de cómo enfrentar la inminente tormenta de críticas, y si algún día encontrará su lugar en el mundo. Javier se encontraba atrapado entre la luz vibrante de las obras de Ana y la oscuridad que se colaba en su mente. La inminente exposición no era solo un evento social, era su último intento de trascendencia personal,
un acto que podría definir su futuro. A medida que los días pasaban y la fecha se aproximaba, Javier había empezado a experimentar un fenómeno peculiar: la mezcla de excitación y terror. La sala donde se llevaría a cabo la exposición había sido su refugio y su tormento. Los murales estampaban las paredes como un testimonio de la visión creativa de Ana. Cada pincelada era un reflejo de su esencia, algo que Javier sentía que debía honrar con su propia valentía. Pero mientras paseaba entre las obras, lo que una vez consideró una fuente de inspiración, empezaba a transformarse en un peso insoportable. Las palabras de sus viejos compañeros de clase resonaban en su cabeza, sus risas burlonas, cada comentario malicioso que transformaba su amistosa relación en un horrendo paisaje de desconfianza y juicio. Fue en una de esas noches, cuando la ansiedad parecía estar a punto de quebrarlo, que se sentó frente a una hoja en blanco. Aquel papel, que había sido un refugio en su infancia, ahora se convirtió en un espejo donde se reflejaban sus miedos más profundos. Las palabras que aparecían no eran más que un torrente de inseguridades. Se cuestionaba si había tomado la decisión correcta al implicarse en la vida artística de Ana. Y si su esfuerzo solo resultaba en el ridículo. Mientras luchaba contra el torrente emocionales, una idea comenzó a tomar forma. En lugar de centrarse en las miradas ajenas, ¿por qué no reconocer primero sus propios logros en medio de esta situación? Si iba a ser él quien empujara a Ana al escenario, necesitaba encontrar su voz en el proceso. Revisitó los documentos familiares que había descubierto, aquellos que revelaban el verdadero rostro de su padre, y encontró un consuelo extraño en el reconocimiento de la culpa que le había sido transmitida. Comprendió que cada aspecto de su vida había sido moldeado, no solo por los logros del pasado, sino también por los fracasos y fragilidades que lo precedieron. Esa epifanía fue el punto de inflexión. Se sentó nuevamente frente a la hoja en blanco, y esta vez dejó fluir su pluma sin filtrar sus pensamientos. Comenzó a escribir un discurso que no solo celebraba la creatividad de Ana, sino que también abordaba la vulnerabilidad humana, la autenticidad de ser imperfecto, y enfrentarse a un mundo que muchas veces se niega a aceptar lo que no puede entender. Al escuchar su voz interior, sintió como un nuevo impulso invadía su ser. Decidió llevar este mensaje a la exposición, no como una defensa, sino como un testimonio de su propio viaje personal. Con cada palabra que escribía, sentía que se desnudaba emocionalmente, abriéndole la puerta a la posibilidad de un verdadero cambio en su vida. A medida que la fecha se acercaba, Javier se dio cuenta de que su lucha era más que una simple cuestión de aceptación social. Era un grito que clamaba por reconocimiento, no solo del mundo exterior, sino también de su propio ser. Con esa revelación, se preparó para enfrentar el juicio que le aguardaba en la inauguración, ahora empoderado por la historia que había decidido contar. A la noche de la exhibición, mientras se acercaba la apertura de puertas, Javier sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Pero en el fondo de su corazón, la pregunta persistía: ¿podría permitir que el rechazo de otros definiera su camino, o elegiría lo contrario? Abrazar su propia verdad sin importar lo que dijeran. La respuesta a esta pregunta se acercaba velozmente, y con ello, la posibilidad de que este acto no solo pudiera cambiar su vida, sino también la percepción de quienes lo rodeaban. Justo antes de cruzar la puerta hacia la sala, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El momento que había anticipado con tanto miedo y emoción estaba a punto de hacerse realidad. En la línea divisoria entre la aceptación y el juicio, Javier se tomó un instante para respirar, el aire frío llenando su pecho. ¿Sería capaz de plantarle cara a sus demonios y sacar a la luz al verdadero Javier? La exposición no solo era un espacio para Ana, era su escenario, un campo de batalla donde se decidiría su destino. Con la mente nublada de incertidumbre, se preguntó: ¿quién realmente sería el que saldría victorioso esa noche?
Javier respiró hondo al cruzar la puerta de la sala con el corazón palpitante. El espacio era un océano de colores vibrantes. Cada mural parecía cobrar vida bajo la luz cálida que se reflejaba en el piso pulido. Las murallas eran como cartas que contaban historias. Historias que Javier sentía en lo más profundo de su ser. Sin embargo, a pesar de la belleza, el terror seguía al acecho. Al llegar al centro del salón, la multitud comenzaba a congregarse. Amigos, artistas, críticos que no conocía. Él se sentía un extraño en un lugar que debería haber sido su refugio. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntó, sintiendo la presión de una mirada escrutadora que lo atravesaba. En ese instante, el eco de las burlas de su pasado reverberaba en su mente, recordándole cada fallo, cada paso en falso. Antes de que se pudiera perder en sus pensamientos, vio a Ana. Estaba conversando animadamente con un grupo de admiradores. Su risa era contagiosa y su energía, desbordante. Javier sonrió, pensando en el sacrificio que Ana había hecho para llegar a este punto. En su corazón, una chispa de determinación creció. No podía fallarle. Con el discurso en su mente, lo que había comenzado como un temblor de duda, se transformó en una oleada de confianza. Comenzó a caminar hacia Ana, decidido a ser parte activa de esa magia que estaba viviendo. Pero a medida que se acercaba, su mente comenzó a cuestionarse nuevamente la validez de su propia historia. ¿Realmente tengo algo que aportar?, dudó mientras se detenía a un lado de ella. No dejes que el miedo decida tu voz, recordó. Fue un mantra que había cultivado en las noches solitarias. Se dio la vuelta justo cuando Ana lo miró, sus ojos brillando con un fuego que lo alentaba. Justo antes de que ella lo llamara, Javier tomó una decisión. Iba a hablar no solo porque se lo debía a Ana, sino también a sí mismo. La inauguración comenzó con aplausos, risas y música. Javier sentía que era una sinfonía. Cada aplauso era como un impulso hacia adelante. Cuando llegó su momento de dirigirse a los asistentes, el miedo pareció desvanecerse. Se aclaró la garganta, y por primera vez, vio la sala como un espacio seguro, no como un juicio. Las palabras fluyeron de su boca, y la historia se tejió entre la vulnerabilidad y el poder de aceptar lo que uno es. Habló de la lucha interna que había enfrentado, de los miedos que había dejado atrás, y de cómo ese viaje lo había llevado a un nuevo Javier. La sala se silenció. Cada palabra resonaba profundo en las almas de quienes lo escuchaban. La vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza. El discurso no era solo un homenaje a Ana, era un homenaje a su propio renacer. Mientras su voz se alzaba, sintió que la sala se transformaba. Las miradas que temía ya no le eran hostiles. Encontraron un espacio de comprensión y aceptación. Esa conexión, ese momento compartido, era exactamente lo que había aspirado a lograr. Cuando terminó, el silencio se rompió en una ovación. No solo de admiración por Ana, sino por él. Sentía como si una parte de su viejo yo hubiese quedado atrás, desvaneciéndose con cada aplauso. Había logrado lo que pensaba imposible, conectar de manera auténtica con otros. En ese instante, Javier supo que su vida no volvería a ser la misma. Al salir de la sala, aún temblando por la adrenalina, se encontró de nuevo con Ana. Sus ojos se encontraron y sonrieron, pero en el fondo de su ser, Javier sabía que esto apenas comenzaba. La aceptación de su voz solo había sido la primera batalla ganada. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría sostener esta nueva verdad en un mundo que, aunque aplaudía, a menudo cambiaba en un abrir y cerrar de ojos? Mientras la música envolvía el ambiente a su alrededor, Javier sintió un nuevo escalofrío. De repente, se dio cuenta de que aún había secretos por descubrir de sí mismo, y que el camino de crecimiento personal apenas comenzaba, con más batallas por librar. ¿Sería capaz de hacer frente a lo que venga, o caería nuevamente en la sombra de sus miedos? Con la voz resonante en su mente, se preparó para enfrentar la próxima lección que la vida le traería.
sin saber que lo inesperado estaba a punto de transformarlo de nuevo. Javier salió del edificio con la neblina de la satisfacción aún espesa en su mente. Cada paso que daba parecía resonar con nuevas posibilidades. La ovación aún retumbaba en su interior como un eco permanente de cambio. Pero también sentía una inquietante sombra acechando. La inseguridad había sido su compañera constante, y aunque había sentido su presencia desvanecerse durante el discurso, sabía que no desaparecería por completo de la noche a la mañana. Caminó por las calles iluminadas de la ciudad, donde las luces titilantes parecían reflejar su propio resplandor interno. Cada rincón parecía vibrar con vida. Sin embargo, a medida que los murmullos de la gente se apagaban a su alrededor, sus pensamientos comenzaron a oscilar nuevamente hacia el miedo. ¿Qué haré ahora?, se preguntó. La alegría de lo conseguido enfrentaba un nuevo desafío: sostener la vulnerabilidad y el coraje que había exhibido en la sala. En su apartamento, Javier se plantó frente al espejo. Podía ver el brillo en sus ojos, pero también una chispa de duda que lo enloquecía. Se dijo a sí mismo que aquella versión de él que había hablado esa noche ya no era un mero destello. Era el primer paso en el viaje de despojarse de todas las máscaras que había utilizado hasta ahora. Pero se sentía abrumado por la responsabilidad de mantenerse fiel a esa verdad nueva. Noche tras noche, Javier se sumergía en la creación, dedicando horas a pintar y escribir, intentando traducir la energía que lo había envuelto durante el discurso a su arte. Sin embargo, aún con cada trazo de su pincel, la sensación de duda acechaba en el fondo. Uno por uno, los colores que antes eran su refugio ahora parecían demandar una autenticidad que temía no poder sostener. Se enfrentaba a la encrucijada del artista. Debía arriesgarse a mostrarse sin filtros, sin burbujas protectoras, o invertir en lo comercial, lo que aseguraba aprobación. La idea de la exhibición estaba aún muy fresca en su mente, pero no podía sacudir el temor de que, si se atrevía a mostrar su trabajo más personal, podría ser objeto de críticas. ¿Y si no les gustara?, repetía en su mente como un mantra paralizante. Era la misma línea de pensamiento que había debilitado su autoestima durante años, y en ese instante la sintió vibrar con fuerza. Sin embargo, el recuerdo de los aplausos, la mirada de Ana cuando había terminado de hablar, todo eso comenzó a forjar una armadura de impulso. Sin querer, se encontró escribiendo en su diario, reflexionando sobre lo que había aprendido hasta ahora. Cada palabra era un paso hacia adelante, desafiando esa sombra que siempre había estado con él. Trazó un plan, un pequeño pero significativo compromiso consigo mismo. Se anotaría en una nueva exposición, pero esta vez iba a presentar solo lo más cercano a su corazón. Un nuevo diálogo interno brotó en él. ¿Qué es el arte si no refleja lo que somos, incluso en su fragilidad? Con cada declaración que escribía, sentía el peso de la duda empezar a desvanecerse, aunque aún persistía el eco de la voz crítica que solía habitar su mente. Tomó una decisión audaz, alineando su mente y su corazón para afrontar la incertidumbre de lo que podría venir. Al abrir esa nueva puerta, una chispa de emoción brotó en su interior. Esto es parte de mí, y lo voy a compartir. Esa afirmación lo llenó de una energía renovada. Días después, justo cuando comenzaba a sentirse listo, recibió un mensaje inesperado de Ana. Su tono era algo como un susurro cargado de advertencia. Había escuchado sobre la exposición a la que pensaba apuntar. Hay algo que tienes que saber sobre uno de los críticos que asistirá. El escalofrío regresó, más fuerte que antes. Allí estaba de nuevo ese miedo, y con él, la sensación de que la jornada de Javier apenas comenzaba. Estaba a punto de enfrentarse a más que solo su historia. Estaba a punto de cruzarse con el pasado de otros. La conexión de su voz con el arte nunca antes había sido tan inmediata. Pero ahora Javier se encontraba enfrentando un dilema mucho más profundo. La inevitable confrontación con el pasado que siempre había querido dejar atrás. Los días que siguieron al mensaje de Ana fueron un torbellino emocional.
Javier se enfrentaba a la cruda realidad de que su exposición no solo era una oportunidad para mostrar su arte, era el umbral hacia lo desconocido, un espacio donde sus miedos y esperanzas colisionaban. La advertencia de Ana se convirtió en su mantra. ¿Qué sabes del crítico? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras se preparaba, cada respuesta potencial desafiando su resolución. Decidió investigar. Navegó por sitios web de crítica de arte y revisó reseñas anteriores de este crítico en particular. Lo que encontró lo desestabilizó. No solo era conocido por sus opiniones devastadoras, sino que además tenía una inclinación hacia la intimidad en el arte, buscando autenticidad por encima de todo. Realmente podía enfrentar esa mirada, justo en un momento en el que su vulnerabilidad aún era fresca, como una herida abierta. Con cada nuevo día, se sumergía más en el proceso creativo. Su taller se convirtió en un refugio y un campo de batalla. Comenzó a trabajar en la serie que presentaría, un viaje visual a través de sus experiencias pasadas, los traumas que arrastraba y la transformación que comenzaba a experimentar. Las horas se desvanecían con cada trazo, cada color depositado sobre el lienzo, pero la sombra de la duda nunca se desvaneció por completo. La fecha de la exposición se acercaba con la velocidad del rayo, y con cada día que pasaba, la creciente incertidumbre lo hacía cuestionar su compromiso. Parte de él sentía la tentación de optar por una opción segura, piezas que él sabía que agradarían al público, las que había pintado en un pasado más conformista. Pero al instante, recordaba las palabras que había escrito en su diario. El arte debe reflejar lo que somos. Esa máxima resonaba fuerte y claro, desafiándolo a ser fiel a sí mismo. Aquella noche, mientras pintaba hasta altas horas de la madrugada, una epifanía lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que su mayor miedo no era la crítica del crítico, era enfrentar lo que sus obras realmente representaban. Enfrentar sus propias experiencias, miedos y vulnerabilidades, requería una decisión consciente. No solo ser un artista, sino un ser humano que se atreviera a mostrarse en su forma más cruda y auténtica. Con una determinación renovada, Javier resolvió dejar de lado el miedo. Aprendió a abrazar lo incómodo. Si su arte debía capturar su esencia, entonces debía hacerse eco de las cicatrices que lo habían moldeado. Esa noche dejó que la pintura fluyera con furia y pasión, sumergiéndose en un estado casi trascendental. Cada trazo se convirtió en una declaración de intenciones, reconvirtiendo la duda en confianza. La mañana siguiente recibió otra notificación de Ana. Su corazón se aceleró al leer su mensaje. Vamos a hablar. He investigado sobre el crítico. Hay algo que no te he mencionado. La tensión se acumuló en su pecho. Sentía que lo que se avecinaba podría cambiar no solo su carrera, sino su vida entera. Mientras preparaba su propuesta final para la exhibición, sintió que había llegado al borde de la revelación. La idea de que las decisiones que tomara en ese momento pudieran definirlo durante un largo periodo de tiempo, lo asustaba, pero también lo motivaba. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, se preguntó. Javier sabía que la verdadera batalla se libraba en su interior, y estaba decidido a ganar. Pero, al mismo tiempo, una sombra de inquietud se había instado en su corazón, afianzando la pregunta que no dejaba de atormentarlo. ¿Y si lo que Ana encuentra no solo altera la crítica, sino todo lo que creía saber de mí? Con la apertura de esa nueva puerta, una oportunidad que podría cambiarlo todo, el miedo volvió a ser palpable. Estaba realmente listo para enfrentar lo que había estado escondiendo. Ana llegó al estudio de Javier con un aire de determinación que lo desconcertó. No era solo amiga, era su mentor y su inspiración en este viaje complicado. La encontró pintando un lienzo grande, la paleta llena de colores vivos que contrastaban con su estado mental sombrío. Se notaba que había estado trabajando arduamente, pero las sombras en su rostro indicaban que las horas de creación no habían sido solo de expresión,
sino de lucha interna. «Necesito que me escuches», le dijo Ana con una voz que no admitía objeciones. Javier cerró los ojos un instante, conteniendo su ansiedad. Ana le explicó que había indagado sobre el crítico, su vida y sus motivaciones. Es alguien que busca autenticidad, pero también es un hombre marcado por sus propias batallas. Siente una profunda conexión con las historias que no se cuentan, con el dolor transformado en arte. Ve en la vulnerabilidad una forma de poder. Las palabras de Ana resonaban en él. Había algo en el crítico que lo conectaba profundamente con Javier. Ambos eran artistas con cicatrices, tratando de convertir su dolor en algo bello. Con cada detalle que su amiga compartía, Javier se sentía más expuesto. La presión del juicio no solo provenía del crítico, sino de sí mismo. La idea de que un observador pudiera ver más allá del lienzo, escudriñando su alma, le causaba inquietud. Sin embargo, comprendió que esconder sus vivencias no era una opción. El arte debía ser un espejo de su ser y su proceso. Movido por esta nueva perspectiva, Javier se sentó al borde de la mesa llena de bocetos y dibujos. Sabía que tenía que cambiar su enfoque. Esta exposición sería más que una vitrina de su trabajo. Debía ser una invitación a explorar su interior. Se dejó llevar por la inspiración y comenzó a esbozar ideas con una urgencia renovada. «Pero tengo miedo», confesó, su voz temblorosa al pronunciar las palabras. Ana se inclinó más cerca, una mirada de comprensión firmemente en su rostro. «Javier, el miedo no es el enemigo. Es el signo de que lo que estás haciendo es importante. Haz el arte que solo tú puedes hacer». Las horas que siguieron fueron de intensa concentración. Javier empezó a crear piezas que representaban sus miedos, sus historias y sus deseos reprimidos. Cada pincelada se sentía como una liberación, un acto de renacimiento. La presión de la exposición se transformó en una oportunidad para conectar con otros, para ser vulnerables, no solo ante la mirada del crítico, sino ante el mundo. La exposición se acercaba, y Javier enfrentaba un nuevo dilema: el deseo de recibir aplausos y validación versus el impulso de ser auténtico. Cuando se miraba al espejo, veía al artista, pero también al hombre que temía ser juzgado. Finalmente, en una noche silenciosa, después de horas de trabajo, se detuvo. Observó el conjunto de sus obras y comprendió que la exposición sería su declaración de principios, no un catálogo de complacencias. En ese instante, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de Ana. «Javier, el crítico ha estado preguntando por ti. Está intrigado. Dijo que quiere conocer tu historia antes de la exposición». La mezcla de emoción y miedo lo invadió. Justo cuando empezaba a sentir que había tomado control de su narrativa, entendió que ahora debía prepararse no solo para un juicio sobre su arte, sino para un encuentro que podría desvelar lo que había mantenido oculto. ¿Podría enfrentar esa conversación sin caer en la trampa de la inseguridad? Estaba listo para abrir su sombra al mundo. Las preguntas quedaron flotando en el aire, preparándolo para una revelación inesperada. Javier se quedó mirando el teléfono con el corazón latiendo desbocado. El mensaje de Ana proyectó sobre él una luz brillante, pero también una sombra inquietante. ¿Qué historia tenía que compartir? Sabía que el crítico buscaba autenticidad, pero compartir su verdad significaba ser vulnerable, y esa idea lo enfocó en una lucha interna que había evadido durante años. Decidió buscar una manera de prepararse. Comenzó a revisar sus bocetos, cada uno cargado de significados que solo él conocía. Un retrato de su infancia, manchado por inseguridades. Una abstracción en tonos oscuros que reflejaba sus momentos de soledad. Comprendió que contar su historia no era solo un aspecto de su trabajo, era la esencia misma de su arte. Se arriesgaba a revelar la fragilidad de su alma, lo cual podría resultar liberador, pero también aterrador. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, Javier sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Su letra,
Descontrolada al principio, pronto se transformó en una prosa intensa, una narrativa sobre sus luchas, sus sueños e incluso sus fracasos. La pluma parecía tener vida propia, trazando las líneas de una historia que llevaba tiempo guardando. Mientras escribía, se dio cuenta de que sus miedos no eran más que sombras que se desvanecían con la luz de la verdad. Pero algo dentro de él seguía reaccionando a la inminente entrevista. Preguntas afiladas surgían, atravesando la calma que había conseguido cultivar. ¿Sería suficiente? ¿Y si sus palabras fallaban en resonar con el crítico? Javier se detuvo, colocando su pluma en la mesa. ¿Acaso estaba buscando la aprobación ajena sobre su experiencia personal? La inseguridad lo golpeó como una ola, y en ese momento se sintió más pequeño que nunca, como si todo lo logrado estuviera en juego. Tomó una respiración profunda y volvió a mirar su trabajo. Cada trazo en sus lienzos, cada palabra en su historia, vibraba con la esencia de su ser. Decidió que se presentaría no como un artista en busca de validación, sino como un hombre que ha tratado de sobrevivir en un mundo que a menudo le había parecido hostil. Comprendió que al hacerlo, no solo abriría su corazón al crítico, sino también a sí mismo. Las horas siguientes fueron de reflexión y preparación. Javier ensayó su discurso, imaginando cómo podía articular sus pensamientos para que fluyeran con naturalidad. No solo quería hablarle al crítico, quería hablar con el niño asustado que aún habitaba dentro de él. Quería que aquel niño sintiera que al fin, su voz era digna de ser escuchada. El día siguiente llegó antes de lo esperado, con un sol brillante que parecía recordarle la importancia de la autenticidad. Caminó hacia el estudio con determinación, dispuesto a contar su historia. Cada paso que daba reforzaba su convicción de ser fiel a sí mismo, y aunque el miedo lo asediaba, se sentía más fuerte que antes. Al llegar, vio a Ana esperándolo. Ella notó su postura erguida y la luz en sus ojos. «¿Estás listo, Javier?», le dijo con una confianza que le otorgó aún más fuerza. La idea de compartir no solo su arte sino su verdad lo impulsó. Pero justo cuando la ansiedad comenzaba a disiparse, escuchó el sonido familiar de una puerta al abrirse. Era el crítico. Javier sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar hacia la conversación que tanto temía, el crítico lo miró directo a los ojos. «Javier, he leído algo sobre ti y tu trabajo. Estoy aquí para hablar de historia, pero mi interés va más allá. Estoy aquí por lo que hay detrás del lienzo. ¿Te gustaría contarme?». La intensidad de la mirada del crítico lo hizo dudar por un segundo. Pero al instante recordó su misión: ser auténtico. Una oleada de determinación lo invadió mientras pensaba en cómo responder. Lo inexplicable se asomaba en su mente. ¿Sería suficiente su historia para forjar una conexión, o esta sería una vulnerabilidad que lo desnudara ante la crítica? El momento había llegado. ¿Sería la oportunidad que tanto aguardaba, o la posibilidad de caer en sus propios miedos una vez más? Javier sintió que sus palabras se agolpaban en su garganta. Su corazón retumbaba, mientras su mente giraba en un torbellino de dudas. Pero en ese instante decisivo, recordó la hoja en blanco que había llenado de su historia. Esa hoja que atesoraba la esencia de quien era. La verdad, la autenticidad era su único recurso y su mayor arma. «Estoy aquí para contar mi historia», respondió con firmeza, las palabras fluyendo con la seguridad que tanto había trabajado en los días anteriores. En sus ojos se dibujó un brillo nuevo, uno que reflejaba su compromiso de mostrarse tal cual era. Un ser humano que había enfrentado tempestades y aún se mantenía en pie. Detrás de esa vulnerabilidad, Javier se dio cuenta que había encontrado no solo su voz, sino algo aún más valioso: su propósito. El crítico lo escuchó con atención. Sus cejas arqueadas revelaban un interés genuino. Javier respiró hondo y comenzó a desnudarse emocionalmente ante él. Relató las historias de su infancia, los miedos que lo acompañaron, los momentos de duda e inseguridad que, por mucho tiempo, se habían interpuesto entre él y su arte.
Cada palabra que brotaba parecía liberar peso de sus hombros. Una catarsis impronosticada que le permitía sentir la plenitud de su ser. Mientras hablaba, un sentimiento de transformación lo embargó. Descubrió que lo que había asumido como debilidades eran, de hecho, los pilares de su fortaleza. Al compartir sus luchas, logró conectar a un nivel más profundo, no solo con el crítico, sino también con su propio ser. La conversación fue fluyendo. Se sentía desnudo pero también invencible. La figura del crítico se tornó menos intimidante a medida que Javier articulaba sus ideas. Las preguntas del crítico eran incisivas, desafiantes, pero Javier había entrenado su mente para no esquivar las balas. Por cada incertidumbre que surgía, una respuesta sabia brotaba de su interior. Era la primera vez en su vida que se sentía más que un artista. Era un mensajero de su propia verdad. La entrevista fue un viaje compartido, donde el crítico también se abrió, revelando su propia lucha con la autenticidad en un mundo repleto de expectativas. Javier se dio cuenta de que no solo había venido a someterse a la crítica. Esa reunión se había transformado en un diálogo inesperado de sanación para ambos. Cada palabra era una herramienta que les permitía construir un puente que los conectaba como humanos. Al finalizar, el crítico lo miró fijamente. Eso que has compartido es más que una historia. Es una reflexión poderosa sobre el ser humano. Tu arte es la manifestación de esa lucha. No puedo prometerte nada, pero sé que esto tiene el potencial de resonar en muchos más. Javier sintió que una carga se aliviaba. Y aunque el camino hacia el reconocimiento todavía era incierto, su viaje personal hacia la aceptación había encontrado un nuevo rumbo. Presentarse así ante otro había dejado una huella interna inquebrantable, un paso hacia la resiliencia que tanto buscaba. Sin embargo, antes de que pudieran intercambiar más palabras, Ana interrumpió con una mirada intrigante. Javier, creo que esto podría ser solo el comienzo. Tienes algo en lo que podrías profundizar enormemente. ¿Alguna vez has pensado en hacer un proyecto colaborativo que enlace experiencias entre artistas? La propuesta se transformó en un eco en su mente, pululando ideas de conexión, vulnerabilidad y compromiso artístico que aún no había considerado. La posibilidad de fusionar su verdad con las historias de otros despertó una chispa en él. Javier sintió que un nuevo horizonte se abría ante él. ¿Sería esta la oportunidad que no solo ampliaría su arte sino también su corazón? La incertidumbre lo abrazaba otra vez, pero esta vez, en lugar de paralizarlo, lo empujaba hacia adelante. La idea de un proyecto colaborativo reverberó en su mente como un eco persuasivo. Javier se encontró meditando sobre las posibilidades, cada una de ellas más jugosa que la anterior. La idea de unir su voz con la de otros artistas, sus luchas, sus victorias, le pareció un camino no solo hacia la expansión de su arte, sino también hacia un compromiso más profundo con su propósito. Se giró hacia Ana, sus ojos iluminados por un nuevo fervor. ¿Cómo te imaginas que podríamos hacerlo realidad?, preguntó, sintiendo que el impulso ya había comenzado a gestarse en su interior. Ana esbozó una sonrisa, su entusiasmo palpable. Podríamos crear un documento abierto donde cada uno comparta su historia. De ahí, tal vez, podríamos seleccionar a un grupo para trabajar en conjunto, articulando sus experiencias a través de diferentes formas de arte. Imagina lo que podríamos construir. Javier reflexionó. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza, la interacción pura de personalidades, podía alterar la percepción del arte. No solo se trataba de él, era un viaje colectivo hacia la autenticidad. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de inseguridad se deslizó por su mente. ¿Y si sus propias dudas y miedos volvían a asfixiarle como lo habían hecho en el pasado? Decidido a confrontar esos demonios, decidió dar un paso adelante. Me gustaría participar, pero quiero ser completamente transparente respecto a lo que esto significaría para mí. Mis inseguridades han sido como el eco de un tambor en mi cabeza, y no quiero que eso afecte el proceso. Ana asintió, su expresión mostrando apoyo.
Lo único que importa es que seas honesto contigo mismo y con los demás. ¿Te imaginas la fuerza que tendríamos si todos compartimos no solo nuestras experiencias, sino también nuestras vulnerabilidades? La resonancia en sus palabras alentó a Javier. La colaboración significaba estar en un espacio de circulación constante de emociones, donde lo auténtico sería el pilar central. Era un hilo que podría unir la humanidad de todos ellos. Sin embargo, también sabía que cada artista tenía su propio bagaje, y esa carga podía generar tanto fricción como chispa creativa. Una mezcla de emoción y temor comenzó a crecer dentro de él. Esta era la oportunidad de mostrar su arte desde una perspectiva diferente. Pero la conciencia de los potenciales choques interpersonales lo asaltaba. ¿Respondería adecuadamente cada uno a las críticas inevitables que surgirían en ese entorno? 2. Haciendo un esfuerzo por despejar esos pensamientos, se comprometió a salir de su zona de confort. Con cada decisión, su deseo de conectarse con otros se volvió más fuerte que su temor. «Estoy dispuesto a ello», dijo finalmente, sintiendo la energía vibrante de su propia voz. Un nuevo objetivo se formó en su mente: diseñar un espacio seguro para que las personas compartieran sus historias. Era un reto monumental, que requería no solo de su arte, sino de su corazón completamente abierto. Javier se sintió revitalizado. Mientras la conversación fluía, Javier apostó por planificar cada paso con estrategia. Se pasó la noche escribiendo ideas, meditaciones y estrategias que podrían implementar para estructurar lo que podría convertirse en un reflejo auténtico de cada artista. La emoción crecía, pero también lo hacía una pregunta latente. ¿Podría realmente lidiar con las múltiples capas de emociones y críticas que vendrían? Días después, cuando se reunió con los artistas, el aire estaba impregnado de expectativa. Cada uno compartió su historia con un brillo en los ojos que resonaba con su propio dolor y triunfo. El nivel de conexión era profundo, pero Javier también sintió una resonancia interna con cada una de las ansiedades que había anticipado. Y en medio de esa energía efervescente, se dio cuenta de que lo más poderoso aún estaba por venir. La sinergia que se estaba formando era palpable, y aunque la magia del momento lo embargaba, en el fondo sabía que los verdaderos desafíos estaban apenas comenzando. ¿Cómo manejaría las tensiones que inevitablemente surgirían? Y si, a fin de cuentas, el proceso no era lo que esperaba, sino algo que lo zorra más allá de sus miedos. Las primeras reuniones despertaron más preguntas que respuestas, y Javier no podía evitar sentir que el camino hacia la autenticidad era más complejo de lo que jamás había imaginado. La inquietud lo invadía, pero también la determinación. Finalmente, observando los rostros de quienes lo rodeaban, entendió que las mejores historias, quizás, siempre nacen de las heridas más profundas, pero no podía escapar de la sensación de que el verdadero desafío estaba aún por delante, e irrumpió en su mente una nueva pregunta. ¿Sería capaz de permitir que sus miedos no solo lo adentraran más en su viaje creativo, sino también lo guiaran hacia la resolución del conflicto interno que había estado evitado por tanto tiempo? Javier se sentía en una encrucijada. Las dinámicas del grupo de artistas estaban fluctuando constantemente. Cada encuentro traía consigo una mezcla de creatividad y tensión, que lo desafiaba a mantenerse firme en su compromiso con la autenticidad. Sin embargo, sabía que la conexión que había empezado a forjar con ellos era una semilla que había comenzado a germinar en su interior. Era un proceso que requería no solo esfuerzo, sino coraje. Mientras discutían las ideas para su proyecto colaborativo, Javier se dio cuenta de algo crucial. Las historias de cada uno de los artistas no eran solo relatos personales, eran ejemplos visibles de la lucha y la vulnerabilidad que todos compartían. Empezó a recoger fragmentos de sus relatos, inspirándose en ellos. La transformación que había comenzado en su vida y su arte no solo pertenecía a él, sino que se había extendido a su contexto en el que los otros florecían. Un día,
En medio de una sesión de lluvia de ideas, Javier se armó de valor y habló. Creo que cada uno de nosotros ha enfrentado sus propios demonios, y tienen que saber que no están solos. Si seguimos construyendo este proyecto con honestidad, quizás, no solo compartamos nuestro arte, sino que también podamos sanar juntos. La sonrisa que se dibujó en las caras de sus colegas era una validación de sus palabras, pero el temor que siempre había existido en su pecho seguía presente. Mientras las semanas avanzaban, cada reunión se volvió un ritual de confrontación y aceptación. Aunque el miedo siempre lo acechaba, el deseo de ser parte de algo auténtico lo llevó a desafiar sus propios límites. Las emociones que cada artista compartía resonaban en él, y cada historia se convirtió en un espejo de su propia lucha. Javier comprendió que la vulnerabilidad era un puente, un espacio donde él y sus compañeros podían unirse a través de sus experiencias. Finalmente, decidió dar un paso adicional: presentar su experiencia personal en una conferencia dentro del marco del proyecto. Pasó días ensayando sus palabras, no solo para ser claro, sino para ser impactante. La noche previa al evento, sentía como un torbellino de emociones lo invadía. ¿Podría ser lo suficientemente valiente como para desnudarse emocionalmente una vez más ante una audiencia más grande? La duda lo acechaba, pero el deseo de ser auténtico se volvió su ancla. El día de la conferencia, Javier sintió el aire vibrar con anticipación. Se sentó en la parte trasera de la sala, observando a sus colegas mientras compartían sus relatos con una profundidad y un poder que lo emocionaban. Sin embargo, al escuchar sus voces, la inseguridad se apoderó de él. ¿Sería lo que tenía que decir suficiente para resonar, o simplemente un eco en la inmensidad de la sala? Cuando llegó su turno, Javier se alzó en medio del silencio. A medida que hablaba, recordando su viaje, las lágrimas y las risas que lo habían acompañado en el camino, las palabras fluyeron. Compartió sus miedos, pero sobre todo, compartió sus aprendizajes. Describió cómo cada dificultad había hecho crecer su arte, cómo cada batallaba había formado no solo a un artista, sino también a un ser humano que anhelaba conectar. Cuando terminó, el aplauso resonó con fuerza. Pero más que el reconocimiento, lo que lo llenó de alegría fue el sentimiento compartido, como si cada uno en la sala hubiera cruzado un puente emocional con él. Esto lo hizo reflexionar sobre su trayectoria. Había pasado de ser un hombre lleno de inseguridades a uno que no solo aceptaba su verdad, sino que la usaba como un faro. En los días posteriores a la conferencia, Javier siente que una nueva luz se había encendido en su ser. La aceptación no viniera solo del exterior. Su arte se transformó en una extensión de su voz, una declaración de su autonomía, y por primera vez en su vida, existió el punto flash variable. Cada rincón de su ser celebraba lo que había logrado. No solo había enfrentado sus demonios, sino que se había presentado ante el mundo como el hombre que es, vulnerable, auténtico y sobre todo, realizado. La culminación del proyecto colaborativo llegó con una exposición final que reunió a todos los artistas. Javier observó cómo las obras se entrelazaban, contando historias que resonaban en la esencia misma del ser humano. Su pieza no era solo una obra de arte, sino un reflejo de su viaje personal, una celebración de las luchas, las pasiones y las victorias compartidas. Al recibir sus aplausos, sintió una certeza abrumadora. Javier había alcanzado la confianza que siempre había buscado. Había demostrado que la vulnerabilidad es la mayor fortaleza en el arte y en la vida. Cada paso del camino lo había transformado, lo había empoderado. No solo había conquistado sus miedos, había construido algo hermoso y, lo más importante, había encontrado su lugar en el mundo. Este era el nuevo Javier, uno que celebraba no solo su arte, sino a sí mismo, tal y como es. Es momento de reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás listo para dar ese paso hacia la autenticidad? No esperes ni un segundo más.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta. Y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.